Hola con todos, mi nombre es Camila Torres y hoy les voy a acompañar en este nuevo episodio de Fórum Diálogos Jurídicos del Consultorio Jurídico de la Universidad de la SUAY. Hoy vamos a hablar del derecho y la universidad, de lo que implica estudiar derecho en el 2025, de los desafíos fuera del aula y de cómo esta carrera transforma vidas. Nos acompañan tres invitados súper especiales, entre ellos el doctor José Chalco Quesada, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la SUAY, el doctor Sebastián Medina, profesor de Derecho Laboral y director del Consultorio Jurídico, y el doctor Telmo Tello, abogado del Consultorio Jurídico de la Universidad de la SUAY. Les damos la bienvenida y para empezar le pido al doctor José Chalco que se presente brevemente, pues quisiera que nos contara acerca de quién es, de su vínculo con la facultad y de su trayectoria. Gracias. Debo iniciar mi intervención saludando este programa a la iniciativa que ha surgido de los señores estudiantes, del consultorio jurídico con sus señores asesores, su señor coordinador general, y felicitar también a Radio UDA, que da estos espacios precisamente para que se pueda difundir el pensamiento universitario y la actividad de sus estudiantes y de su plana de docentes también. Debo yo manifestar pues que mi vocación hacia la docencia universitaria y aún también en el magisterio particular y fiscal, en mis tiempos de estudiante, ya era docente, surge precisamente hace muchos años. Porque yo pienso que como cualquier carrera o actividad, con la vocación también tiene que darse la tecnificación, adquirir las destrezas, ¿no? Y con ello realmente podemos cumplir con esa misión tan elevada, tan distinguida y al mismo tiempo tan delicada como es ponerse al frente de los jóvenes y de esa manera también aportar a su formación. La vida me ha dado la oportunidad de precisamente estar en distintos ambientes de servicio, tanto en el sector público como en el sector privado. Más allá de la docencia en la que la Universidad de la SUAY me abrió sus puertas hace ya casi 35 años, ¿no? He podido aquí compartir y recibir y crecer tanto en lo espiritual cuanto en lo intelectual a través del servicio. En los últimos tiempos, pues, además de la docencia, en mis áreas que son de especialización civil sobre todo, he sido profesor de Derecho Civil y de Derecho Procesal, General y Civil, ¿no? Actualmente ejerzo también como decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, que a su vez comprende o están adscritas a ella dos escuelas, la Escuela de Derecho y la Escuela de Estudios Internacionales. Estoy cumpliendo actualmente el segundo periodo como decano. Y esto me da muchas satisfacciones. Uno, el permanecer siempre vinculado con la juventud, el siempre estar desarrollándose intelectualmente y el tener un ambiente en el cual se vive es un ambiente de solidaridad, de respeto mutuo, ¿no? Y sobre todo de crecimiento, de florecimiento, como se dice en nuestro modelo académico. Entonces, en mi trayectoria, yo le diría, pues, que me ha dado muchas satisfacciones es de la docencia en la Universidad de la SUAY. Ahora, con anterioridad, también me fue confiado la Administración de Justicia. Fui juez por 20 años, juez en el área de lo civil aquí en el Cantón Cuenca. Tuve también la oportunidad de integrarme a la Comisión de Legislación y Codificación, que conforme a la Constitución de 1998 era un órgano adscrito a la función legislativa, pero con plena autonomía. Y su competencia era precisamente la iniciativa legislativa y también una muy importante que lamentablemente en la Constitución de 2008 desapareció esta comisión, que era la de codificar las leyes que estaban tan dispersas y que había que inclusive sistematizarla con la nueva Constitución. Lamentablemente en esta nueva Constitución y cuando se instituyó la Asamblea Constituyente de aquella época, entre sus primeros mandatos fue desaparecer también esta comisión y ya no consta precisamente en la nueva Constitución, sino que esta competencia de codificación se le da a los mismos asambleístas y creo que en eso lamentablemente se ha hecho muy poco en los últimos tiempos.
Entonces, quizá esta mi trayectoria, mis actividades, tanto en el servicio público como en el servicio privado. Y que, como les digo yo, me ha dado muchas satisfacciones porque he podido servir al país, he podido servir a las juventudes, he podido servir a las instituciones. Qué bueno, doctor José. Y precisamente hemos querido darle un giro al programa de hoy, precisamente para, en lugar de presentarle a usted, queremos justamente conversar de su trayectoria muy amplia, no solamente en el derecho, también en injerencia en la vida política. Tenemos entendido que tiene una formación en estas áreas y no dejemos de lado también una arte o una virtud que creo que tienen muy pocas personas, una vocación que también es la música. ¿Cómo nació este espacio? Cuéntenos. Gracias. En cuanto a lo primero, ciertamente me he interesado siempre en la suerte del país. Yo creo que para ser político también se requiere vocación y formación. Y siempre me he preocupado realmente de qué es lo que pasa en el país, cómo se desenvuelve, qué destino, quiénes lo llevan, quiénes hacen su destino. Y en realidad, pues desde mis tiempos de universitario también incursioné en la política y fui vicepresidente de la Asociación Escuela de Derecho de la Universidad Estatal. Entonces, presidente, un compañero de aulas, Jaime Astudillo Romero, ¿no? También lo hice política y también recibí formación. Yo recibí formación demócrata cristiana. Tengo esa formación en los tiempos en que Venezuela era un país muy representativo en la democracia. Estoy hablando por allá por la década de los 80. Entonces allí funcionaba el Instituto de Formación Demócrata Cristiana en Caracas, ¿no? Y pude asistir allá precisamente a una formación con muchos líderes internacionales dentro de esta línea ideológica, que también me ha dado satisfacciones y mantengo también esa línea, ¿no? Política, ideológica, que es muy importante. En cuanto a la música, Dios ha sido conmigo, me ha dado realmente mucho para a su vez poder yo también dar. Y esta vocación por la música lo he hecho realmente desde temprana edad. Con decirles que mi debut en público tocando acordeón, entonces ya lo hice a los 8 años. Ahora realmente tengo muchos, tantos más. Y he formado muchos grupos también en todos lugares, en el Colegio de Abogados, en la misma universidad. Y actualmente, inclusive gracias al apoyo de la Universidad de la SUAY, del señor rector, tenemos la Tuna de la Universidad de la SUAY, que es un grupo musical, ¿no? Que ha recibido reconocimientos, aplausos y hasta merecido premios internacionales, ¿no? Por la calidad, por la disciplina, por su repertorio. Y ha sido muy grato precisamente tener esta iniciativa y ser hasta la actualidad el director de ese proyecto cultural. Esa es mi trayectoria también, mi actividad en esto, que también me ha dado muchas satisfacciones. Doctor, qué grato poder escuchar precisamente todo esto y pues en función de esto, como Sebastián decía, sería importante ver cómo se concatena el arte con el derecho, ¿no? Y esta relación que tal vez pasa desapercibida, pero que es fundamental. Y creo que mejor que usted para sabernos indicar, ¿no? O sea, esta formación humana que el abogado debe tener, no solo desde el aspecto de conocer el derecho y de saber cómo aplicarlo y cuándo aplicarlo, sino también formarse con la sociedad y concatenarse con todas estas aristas, ¿no, doctor? Entonces, cuéntenos de estas experiencias, yo creo que increíbles, en función de la Tuna actualmente, que es reconocida a nivel nacional e internacional, porque la modestia del doctor no le deja de decir que han ganado premios en otros países, en otros continentes inclusive. Pero cuéntenos, coméntenos, doctor. Bueno, yo pienso que la formación de un abogado debe necesariamente ser muy amplia, asumir una cultura general. La imagen que tiene la sociedad del abogado es esa, de ser una persona, un profesional con quien se puede conversar sobre varios temas, aunque sea en aspectos superficiales, que implica cultura. No. Por ejemplo, ustedes mismos que han tenido la bondad de invitarme, yo conozco, cada quien tiene sus habilidades. Por ejemplo, usted, Telmo, yo sé que se desenvuelve muy bien en el teatro, en el drama.
Sebastián es también un músico, toca. Usted, por ejemplo, Karina, también tiene sus habilidades de esto mismo, de tener estas habilidades para dirigir un programa radial. Eso es vocación, son aptitudes innatas y qué mejor cuando se las sabe desarrollar oportunamente. Así que yo pienso que el abogado debe recibir una formación integral y esa formación integral es esta, que no, naturalmente motivamos en la universidad, ¿no? Encontramos ahí ejemplos, ¿no? Guías para poder ser un buen abogado, un buen profesional, porque quizá la abogacía, el llamado, porque abogado viene de advocatus, el llamado. ¿El llamado a qué? Asesorar, asistir, a ayudar, a aliviar a las personas, ¿no? Y esa suma de personas van haciendo precisamente toda una colectividad. Y el abogado tiene que estar preparado para ello, preparado inclusive para poder ayudar en la parte emocional de las personas, para poder hacerle notar si le asiste o no el derecho o la justicia. Y para eso se requiere habilidades. Y un valor también muy importante, para eso se requiere ser muy ético, responsable, comprometido con uno mismo para poder precisamente ayudar, asesorar. Caso contrario, vamos a crear más bien conflictos, vamos a crear más bien resentimientos y una imagen muy grave en torno no solamente a la persona como abogado, sino a la justicia como un valor supremo social. Entonces, yo creo que nuestra responsabilidad exige una formación integral. Y uno de ellos, obviamente, es esta, que puede precisamente desarrollar esos talentos que son innatos, ¿no? Y que lo debemos agradecer mucho a las familias desde las cuales nos formamos, porque allí recibimos el estímulo inicial, el apoyo inicial para desarrollar nuestras aptitudes, nuestras vocaciones, nuestras necesidades, ¿no? Yo precisamente procedo de una familia en la que nos criaron con muchos valores, con rigor, con disciplina. Todo eso coadyuva para la formación. Y luego la oportunidad cuando se le abren las puertas de instituciones tan importantes, serias y prestigiadas como la Universidad de la SOY. Entonces realmente uno puede decir que la vida le ha dado en abundancia mucho y uno tiene que saber a su vez responder. Efectivamente, doctor, muchísimas gracias por su intervención y bueno, como usted bien ha dicho, en las aulas muchas veces se descubren talentos, aptitudes, vocaciones. Quisiera que nos hable un poco tal vez de las oportunidades extracurriculares que tenemos en la Universidad de la SUAY. Un poco de la tuna, puede ser, de algunos clubes que existen en la Facultad de Derecho y cómo esto afecta el desarrollo de un abogado integralmente. Así es. Precisamente la misión de la Universidad de la SUAY, su misión y visión es esta, de entregarse todo, como institución que implica el personal administrativo, el personal docente, sus mismos estudiantes, su espacio físico, su infraestructura, su prestigio, todo eso en función de formar al nuevo ciudadano, al ciudadano profesional. Eso, ¿no? Y en ese plan implica también su responsabilidad de un estudio de las necesidades en razón del tiempo en el que está trabajando, en el cual está actuando, en razón del pensamiento de las nuevas generaciones. ¿Qué es lo que quieren? Estamos asistiendo y vivimos una sociedad muy competitiva. Y por tanto, para poder salir adelante en esa sociedad competitiva, no solamente de adquirir destrezas y conocimientos profesionales, sino también valores, a saber desarrollar sus aptitudes y encontrar en la universidad precisamente la semilla, la simiente y la oportunidad de desarrollarse allí, para luego perfeccionarse, para luego adquirir experiencias y sentir la satisfacción del servicio, de sentirse haber sido útil. Y así, por ejemplo, en nuestra facultad, a la que, como decía inicialmente, se adscriben dos escuelas, la de Estudios Internacionales y a Derecho, existen unos clubes, ¿no? En donde la revista Una Law Review, ¿no? En donde se recogen toda la calidad y el pensamiento, el estudio, la investigación de estudiantes de la Escuela de Derecho, e inclusive en un plan de indexación para que conste precisamente revistas indexadas por la calidad de sus artículos y por tanto desde su inicio, desde su primer número, su primera edición, apuntan hacia ello.
De la misma manera también, como facultad tenemos la revista Dicere, en donde también los señores profesores, ¿no? Los señores estudiantes y también colaboradores nacionales e internacionales en investigación abordan distintos asuntos relacionados con el derecho, con los estudios internacionales, y ya está indexada esa revista, ¿no? Podemos decir ya que sus artículos y tiene calidad científica, que ha merecido precisamente ingresar a los índices de calidad internacional, ¿no? Igual, hay clubes, por ejemplo, el equipo de arbitraje. Yo estoy en el equipo de ¿No? arbitraje. Y usted está en el equipo de arbitraje y, por ejemplo, ya están yendo a participar. Tenemos próximamente, usted sabe, Karina, que se van a participar en concursos nacionales e internacionales. Hay uno que se desarrollará en Quito y habrá otro que se desarrolla en Lima, Perú. Y obviamente la universidad, la facultad, hay que darles todo el apoyo para ello, porque además son grupos de estudiantes, ¿no? Muy responsables, muy estudiosos, que son grupos triunfadores. Siempre vienen con reconocimientos de esos certámenes en donde han participado. Y en ¿no? esta misma línea, señor decano, para ampliar un poco de esto, vemos que muchos estudiantes hoy en día están realizando temas de movilidad, están yendo a otros países. Cuéntenos un poco sobre esto. La universidad tiene esta política estudiantil, que es la movilidad internacional, ¿no? La universidad celebra convenios con distintas universidades del mundo, de España, ¿no? De Italia, en Latinoamérica, de todos los países de Latinoamérica, Argentina, Chile, Perú, de Colombia, ¿no? Con los Estados Unidos, ¿no? Para que precisamente se dé esta movilidad, ¿no? ¿Qué permite la movilidad estudiantil? Que adquieran experiencias vinculándose, conociendo otras sociedades, otras realidades. Y eso enriquece la formación integral que venimos hablando los estudiantes. ¿En qué consiste? ¿Y qué facilidades da la universidad? El estudiante que aspira, desea ingresar a este programa de movilidad, selecciona la universidad y puede precisamente a partir del 5º ciclo en adelante, ¿no? Ingresar a este programa, y una vez que adquiere un cupo en esa universidad, ¿no? Y entra con detalles, estudia una serie de asignaturas que le son aprobadas en la respectiva facultad, que a su vez servirán como para aprobar el pensum correspondiente del ciclo al que va, ¿no? Por ejemplo, diga usted, estudiantes que están pasando al 8º ciclo, estudian ese ciclo mediante este programa en algunas universidades internacionales. A su regreso vienen aprobando esas asignaturas, y esas asignaturas equivalen, ¿no? Se homologan al pensum correspondiente a las 5, a las 6 asignaturas de que le correspondió en el ciclo que debió seguir. Buenísimo, Y que estudió es decir, afuera. no pierden el tiempo, no tienen que No. repetir, más bien aprovechan No. y conocen Buscamos. otro Claro sistema. que los consejos de facultad, las juntas académicas, buscamos orientarle al estudiante, ¿no? Para que escoja también asignaturas que le van a ser útiles en su formación profesional, ¿no? Porque la facultad, la universidad, al egresar el estudiante, al conferir el título, le está certificando a la sociedad que le está entregando un profesional con aptitudes, ya sea en este caso nuestro como abogado o como licenciado en estudios internacionales, que inmediatamente en ese momento puede ejercer la profesión. Y para que pueda ejercer la profesión, debe tener una formación en asignaturas vertebrales de la carrera. Un abogado que no haya aprobado ni haya conocido derecho civil, derecho penal, procesal civil, penal, derecho constitucional, ¿no? Y así disciplinas, no va a poder ejercer. No, esas asignaturas no pueden ser homologadas ni equiparadas por ninguna otra cosa que no tenga, ¿no? Este estudiante sería hacerle un daño de que no tenga noticia en algún momento de la formación de su carrera sobre estas asignaturas vertebrales para el abogado, ¿no? Entonces, en todo caso, estos programas son muy útiles. Han recibido muchísima acogida entre nuestros estudiantes, y a su regreso vienen con éxito, con una gran experiencia y por tanto inclusive con una gran madurez de su personalidad, ¿no? Y son un aporte positivo luego
para sí mismos y también para sus compañeros y para la carrera y la universidad. Claro, justamente, doctor, estas experiencias enriquecen nuestro conocimiento como abogados. Y bueno, ahora que estamos en un mundo interconectado, yo creo que la disciplina, también la independencia, son aptitudes importantes que debe tener uno. En este caso, muchos de los estudiantes pensamos en el derecho como una carrera que nos ancla bastante al país, pero hemos visto muchas veces en el ejercicio que, que el ejercicio, valga la redundancia de la carrera, ya no tiene fronteras. Entonces, ¿usted cómo ve al abogado del 2025 o qué aptitudes debe tener para ejercer? Mire usted, efectivamente, como usted bien lo aprecia, el mundo está ya interconectado. Esto ya es una realidad que debemos tomarlo el lado positivo, ¿no? A veces, precisamente, esa mezcla de culturas, de realidades, a veces crean conflictos, pero por el lado positivo es muy útil cuando precisamente uno encuentra allí asuntos válidos, ¿no? Tanto como individuo, cuanto como miembro de una sociedad, como país. Entonces, actualmente, pues, al estudiante de Derecho, al abogado y al estudiante de estudios internacionales, que también precisamente por esas afinidades están adscritos a la facultad, ¿no? Sobre todo, hay que poner énfasis en los idiomas, ¿no? Aquí tenemos una unidad de idiomas en la universidad y se exige, por ejemplo, a todos los estudiantes que aprueben siquiera el nivel B2 para que puedan graduarse. Y a los estudiantes de estudios internacionales el nivel C1, porque ellos, ¿no? Hay esta interactuación inclusive ya con distintas culturas, con distintos estados, ¿no? Por otra parte, ponemos énfasis en la informática, todas las destrezas y técnicas digitales, el derecho, inclusive este rato, y los estudios internacionales, ¿no? Como ninguna otra carrera, quizá cada vez se van asimilando a estas áreas de la informática y las destrezas digitales, y ahora la inteligencia artificial, que también que cada vez nos vamos familiarizando más y encontrando en estos medios, en estas nuevas tecnologías, herramientas de apoyo, ¿no? Medios que nos ayudan al ejercicio profesional, que no nos reemplacen nuestras aptitudes, nuestros talentos. No podemos ceder esas aptitudes de la humanidad, de seres humanos, que hemos sido creados precisamente para desarrollar, para superarnos, para el mundo, si no ser antropocéntricos, pero al menos ser parte activa, porque tenemos nosotros razón e inteligencia, y esa inteligencia y raciocinio es lo que nos diferencia de los demás seres, y ni se diga de las máquinas. Entonces, yo creo que algo importante que debemos siempre insistir en todos los niveles de la formación de nuestros futuros profesionales, ¿no? Es esto, de que ante estos medios no cedan su voluntad, no cedan su inteligencia, su razonamiento, sino encuentren apoyo. Diga usted, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? Claro, usted ingresa a un tema, le desarrolla de mil maravillas y si pide referencias le da miles de referencias de autores. ¡Qué bueno! Lo que quizá un investigador de hace 10 años no lo podía hacer, porque quizás su bibliografía de investigación era la que tenía la personal y la de la institución, quizá, y más allá de 100, 200 referencias, a lo mejor, en el mejor de los casos, era lo que lograba y era una gran investigación. Este rato usted tiene del mundo miles, ¿no? Con un clic. Claro, antes físicamente una biblioteca y no iba más allá. Nada Yo más recuerdo allá. en mis tiempos de estudiante, pues había el único libro de determinada asignatura y uno tenía que anotarse allí para recibir un turno, y cuando Para recibía usarlo. le entregaban, y a lo mejor la parte donde estaba el tema que usted necesitaba le habían arrancado, porque nos faltaba personas así, sí, Claro. ética, ¿no? Que había arrancado. Entonces, y uno tenía que investigar y salía adelante. Ahora los estudiantes tienen estos medios, por tanto deben saberlo aprovechar, investigar a fondo, enriquecerse más como seres humanos y como profesionales. Así que esto, por ejemplo, nosotros ponemos énfasis ahora, ¿no?
y simultáneamente, como le digo, en los valores. ¿No? Un profesional ético. Porque ser ético inclusive es formarse precisamente encontrando en estos medios de apoyo y no cediendo a ellos nada. No volviéndonos haciendo fraude académico, como es por ejemplo el plagio. Entonces eso es engañarse a uno mismo. Estos valores, estas experiencias, hay que decirlo día a día a nuestros jóvenes estudiantes. Y por ventaja, nuestros estudiantes no saben lo que están haciendo. Son gente con mucha formación, con claridad sobre lo que implica ser un estudiante. Un estudiante, esa es su ocupación. En torno al estudiante hay toda una expectativa de una familia. En ellos han puesto sus esperanzas, ¿no? Las mejores esperanzas de verles culminar con un título. La sociedad aporta con sus tributos para que las instituciones puedan fortalecerse, puedan desarrollarse, actualizarse. El estudiante tiene que saber aquello. Y tiene que saber que un momento tiene que ser recíproco. ¿Cómo? Sirviendo debidamente, formándose debidamente, aportando al desarrollo de un país. Claro, doctor. En esta línea de la inteligencia artificial, quisiera saber qué opina usted acerca de la misma y cómo ésta ha transformado tanto la práctica como la enseñanza del derecho. Sí, esto precisamente estamos viviendo ya. Y yo creo que inclusive apenas los pasos iniciales de la inteligencia artificial, porque a nosotros nos llega ya, siempre nosotros un tantito más atrasados en estas cosas, porque implica obviamente unas grandes inversiones, porque implica también formación en ello, ¿no? Y quizá nosotros cada vez procuramos estar al día en estos temas, ¿no? Mire usted, por ejemplo, ya hace algunos meses, antes de que se produzca el boom de la inteligencia artificial que asustó a muchos, nosotros aquí en la universidad, convocados por el señor rector, ya tuvimos una reunión con todo el personal de docentes y administrativos para saber que se nos venía esta tecnología, ¿no? Y para saber cómo aplicarlo. Por ejemplo, el profesor ya no puede estar pensando que el trabajo que mandó a hacer en casa, el trabajo autónomo del estudiante, ¿no? A lo mejor está plagiado y me voy a poner a investigar a ver si es que está plagiado. Se va a pasar todo el año solo buscando aquello. El profesor tiene que este rato saber que el estudiante ha recurrido a la inteligencia artificial, a la informática, a los medios digitales, y de ahí va a decir, a ver usted, señor, aquí usted me escribe, me da este concepto. ¿De qué libro, de qué autor tomó ese concepto? ¿O por qué no dice, o qué quiere decir esta frase, esta idea, este término que he empleado? ¿Qué quiere decir? Sí va a ser reevaluación. No, o yo inclusive he dicho, vamos, recurran y hagan esta investigación, pero cuando me vengan a exponer, me van a exponer diciéndome el razonamiento, ampliando, ¿no? Esto importa, esa es la manera actual. Ya no voy a ponerme a ver de dónde copió, si es una copia, si es realmente un plagio. No. Yo sé que ha realizado recurriendo a estos medios. Es más, yo mismo quizá le he aconsejado y le he pedido que recurra para que haga un trabajo más profundo. Y ustedes saben que la inteligencia artificial lo que recoge es lo que está suelto en el éter. Y claro, no, le falta ese razonamiento humano y capta todo aquello y a veces puede hasta poner asuntos contradictorios o realidades de otros estados, de otros países. ¿No? Entonces, ahí usted perfectamente sabe que no es un trabajo propio del estudiante. O a lo mejor si está equivocado, o sea, habrá que aclarar y en ese momento hacerle notar y eso va a ser materia de evaluación y al mismo tiempo las evaluaciones sirven para precisamente superar todas estas situaciones y mejorar y enmendar. Claro, y precisamente con lo que usted dice, doctor, creo que es fundamental, creo que es importante porque el saber utilizar estas herramientas, el saber utilizar la tecnología que tenemos a mano, pero para ser un estudiante crítico, para ser un estudiante activo y no que no solo se vuelvan máquinas repetitivas de conceptos vacíos, como usted dice que están aquí en el éter, en el sin nada a veces, y no entienden nada, solo repiten y repiten, sino importantísimo esto de saber utilizarlas para saber ser críticos, cuándo, cómo, dónde y por qué vienen estas tendencias, ¿no? Porque creo que los abogados también debemos de entender y saber por qué nace cierta línea, por qué un tratadista habla
Bueno, me permito hablar de derecho penal, que es la rama mía. Tal vez un tratadista habla de la pena natural, otro tratadista habla que no, que el poder punitivo tiene que ser el que prevalezca, y tal vez también enfocarnos y tal vez ir concatenando con la filosofía, ¿no? Entender por qué Foucault dice cierta cosa, entender por qué hay esta justificación del castigo, o por qué no castigar a alguien que si bien cometió un ilícito, no se merece ser castigado. Entonces, creo que es importante lo que usted nos dice, doctor, en función de estos profesionales que quiere la universidad. ¿Qué profesionales, qué abogados quiere la universidad y qué abogados va a dar o da la UDA a la sociedad? ¿Cuál sería el ADN Exacto. de los estudiantes que se están formando, ¿no? Ujú. Mire, acaba de decir usted, Telmo, precisamente las características de un buen abogado y de un abogado que precisamente haga concurrir la parte filosófica. Todo conocimiento tiene su parte filosófica. Quizá eso es lo que se ha ido perdiendo, la esencia, de encontrar la esencia de las cosas, de la existencia, de esa materia, de ese servicio. El PhD precisamente procura aquello, esa es la formación, llegar a esos niveles, ¿no? Y claro, la universidad es muy clara, tiene muchísima claridad a este respecto. La formación, cuando hablamos de formación integral, es esa. No solamente reducirle a un profesional que sabe leer los códigos, ¿no? Que sepa leer, que sepa aportar, cuestionar, criticar, que sepa el origen y la evolución de las instituciones jurídicas, no un mero tramitador. El mero tramitador lo que hace es coger un texto positivo de ley de normas, leerlas y aplicarlas a su manera según su leal saber y entender. En cambio, el jurista o el abogado formado en la Universidad de la SUAE, disciplinado, sabe el porqué, cuál es el origen, el desarrollo de las instituciones, su vigencia, su valor en el tiempo y el espacio. Y esto se logra solamente con una profundización, con una visión filosófica, ¿no? Escuchando la experiencia de quienes hemos llegado a tener un mayor tiempo de servicio como profesionales, como ciudadanos, como padres, como hijos, como hermanos, como compañeros, como amigos. Todo eso hace la vida y le hace un buen o mal servidor o profesional. Y yo creo que precisamente bien hace usted, Telmo, en esto, recalcar que al estudiante ahora, en las aulas, hay que hacer notar aquello. Hay que incorporarles y comprometerles con esas proyecciones elevadas de las ciencias. Claro, doctor. Bueno, muchas veces el derecho protege, pero también puede excluir. Entonces, en contextos de desigualdad como los que vivimos en nuestra sociedad, ¿cómo usted cree que se pueden formar abogados realmente comprometidos con la justicia social? Vale, gracias. Es muy interesante, interrogante, ¿no? O reflexión. Y yo para ello quiero recurrir al decálogo de Couture. Ustedes saben, Eduardo Couture, jurista uruguayo, dejó este decálogo tan valioso. Y uno de ellos precisamente dice que el abogado, en el momento en que encuentre que hay contradicción entre el derecho y la justicia, porque una cosa es el derecho es la norma escrita, la que está ahí vigente, ¿no es cierto? Y la justicia, en cambio, es el valor supremo, es ese paradigma social. Dice, cuando encuentres entonces, pronúnciate y apóyate y decídete por la justicia. Claro, que para ello también, y ahí precisamente se va desarrollando el derecho positivo, ¿no? En cuanto nosotros sepamos precisamente este paradigma, este ideal de la justicia, irlo aplicando, irlo llevando a nuestra realidad, ¿no? Entonces, este decálogo de Couture nos dice muchas cosas. Por ejemplo, para el abogado, estudia, que el derecho cambia precisamente por estos conceptos de lo que es la justicia, cambia. Y si no estudias, cada vez serás cada día menos abogado. Sí. O lo otro, cuando culmina precisamente su decálogo y dice que cuando tu hijo te pregunte qué destino tomar, uno tenga precisamente el honor, la distinción de decirle, fórmate como abogado, sea abogado. Que sea un alto honor precisamente y que sea el destino de un hijo que usted le recomienda que se haga abogado. ¿Por qué? Porque usted
ha llegado a tener un concepto muy elevado de la abogacía, no solamente como formación de un ser humano, sino también para el servicio y sobre todo por el bien que puede hacer a los demás. Claro que sí. Muchas gracias, doctor José, por brindarnos este tiempo precisamente a los estudiantes, a la comunidad universitaria que nos escucha en estos diálogos jurídicos desde Fórum, diálogos desde el consultorio de la Universidad de la SUAY. Queremos agradecerle una vez más por todo esto y por habernos compartido todo lo que a veces no se ve desde la facultad, ¿no? Usted es un docente, es una autoridad universitaria, pero también tenemos que conocer su calidad también humana, artística, filosófica, conocer cómo estamos formando desde la autoridad a las futuras generaciones. Gracias a ustedes. Les felicito y sigan adelante. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Recordamos que formarse como abogado o abogada no es solamente adquirir conocimientos en las aulas, sino también aprender a pensar críticamente, a trabajar en equipo y a conocerse a sí mismo y, bueno, a poner el derecho al servicio de la sociedad. Gracias, doctor José Chalco, al doctor Sebastián Medina y al doctor Telmo Tello por su tiempo y por sus reflexiones y por acompañarnos en el camino de quienes estudiamos la carrera de Derecho. Les esperamos en un nuevo episodio de Fórum. Escúchennos en Radio UDA y síganos en nuestras redes sociales para que no se pierdan de ningún episodio.